Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Yo te adoro con profunda reverencia. Te pido el perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Continuamos celebrando todavía el día de la resurrección. En el pasaje que vamos a meditar, San Juan relata que había dos discípulos que decidieron irse para Emaús. Es el atardecer del mismo día de resurrección. Estos dos discípulos han decidido regresar a su pueblo. Han pasado ya 3 días desde que Jesús, a quien consideraban como el Mesías, fue asesinado de la manera más cruel que uno se puede imaginar. ¿Quién iba a pensar que ese hombre tan amable, tan generoso, tan atento, iba a ser insultado y tratado con tanta rabia, brutalidad e indiferencia? Todo ha pasado tan rápido. La ilusión que tenían se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Habían puesto su confianza en Jesús y le querían, pero ahora, al recordar su rostro, su sonrisa, sus palabras, se decepcionan porque realmente pensaban que era Él el Salvador. Pareciera que todo fue un sueño, de esos sueños buenos de los que uno no quisiera despertar. Sin embargo, qué poco duró. Ahora tocaba es despertar a la misma realidad de siempre. Mientras van por el camino, conversan de lo que ha sucedido. Uno a otro se contagian su tristeza. Le dan vueltas a las mismas ideas una y otra vez revive su dolor. Tú y yo los observamos. Van cabizbajos, con la espalda encorvada, casi arrastrando los pies por el desánimo que embarga su corazón. Y allí van, tristes, decepcionados, temerosos, desanimados. Van de mal humor. Esto lo digo porque San Juan narra que iban discutiendo. A cada paso que dan en dirección hacia su pequeño mundo, se alejan más de Dios. En definitiva, van mal. A ti y a mí nos pasa lo mismo cada vez que dejamos que nuestros pesares, tristezas, miedos y decepciones cobren terreno en nuestro corazón. Tú y yo también podemos correr el riesgo de dejarnos llevar por la tristeza, por el desánimo. Cuando esto pasa, nos alejamos de Jesús, pues el desánimo y la tristeza no son cristianos, o como lo decía San José María, son aliados del enemigo. En una ocasión, San Juan Pablo II exclamó: "Qué mal se está cuando se está lejos de Dios". Así lo experimentaron los discípulos de Maús, y así lo experimentamos tú y yo cuando nos encerramos en nuestro mundo y nos apartamos de Dios. Nos hundimos, nos enojamos y discutimos. Qué mal se está cuando se está lejos de Dios. Estos hombres han tirado la toalla. Aunque algunas mujeres del grupo han dicho que fueron al sepulcro y no lo encontraron, y que unos ángeles les han comentado que estaba vivo, ellos no dan fe a sus palabras. Pedro y Juan, al oír esas noticias, también fueron y vieron todo tal como lo habían contado, pero no vieron al Señor. Sin embargo, esto tampoco les sirve. Prefieren ir solos, a su aire, ir sumidos en su tristeza. Pero si tanto querían a Jesús, ¿por qué no lo fueron a buscar como los demás? Es más, podríamos preguntarles, ¿por qué prefirieron irse solos? ¿Por qué mientras los demás lo buscan, ustedes huyen? A ellos les sucedió lo que tantas veces nos pasa a nosotros, que cuando nos sentimos tristes y desanimados, pensamos que lo mejor es estar solos, porque pareciera que así dejamos de sentir nuestro malestar, como si la soledad fuese una anestesia para el dolor. Pero ya vemos que no es así. La soledad nunca es una solución para la tristeza.
El aislamiento solo agudiza el malestar. Que tú y yo nos convenzamos de que una solución eficaz para la tristeza es la compañía, la amistad, el rodearse de las personas a las que queremos y que nos quieren. Porque la vida se disfruta más cuando se comparte con otros, y las penas pesan menos cuando se comparten también con otros. Los discípulos de Maús prefieren caminar solos, y eso es el primer paso hacia la tristeza. Ese fue el primer paso hacia su alejamiento de Dios. Y como ya lo hemos dicho, qué mal se está cuando se está lejos de Dios. Jesús, que cuando el desaliento y el desánimo toque la puerta de mi vida, que no me aísle, que no me encierre en mi soledad, sino que busque la compañía de aquellos que tú pones a mi lado para que me conforten y que me ayuden a pasar de la tristeza a la alegría. En ese momento, Jesús mismo va a su encuentro. Es Jesús que quiere llevarlos de la tristeza a la alegría, y para ello les sale al encuentro en medio del camino. Sin embargo, iban tan metidos en sus cosas que no lo reconocieron. Cristo vive y sale a nuestro encuentro de la misma manera que lo hizo con los discípulos de Maús, es decir, se acerca y camina a nuestro lado haciéndose presente en las cosas que hacemos, en medio del camino diario que tú y yo recorremos. Que en esta Pascua tú y yo hagamos un esfuerzo por vivir con mayor intensidad la presencia de Dios, es decir, por tratar de hacer mayor conciencia de la compañía amorosa de Dios que no nos abandona, que nos procura siempre y que de continuo dirige su mirada amorosa sobre nosotros. Gracias, Jesús, porque no me dejas solo. Permite que tenga los sentidos del alma bien abiertos para saber reconocerte siempre, que no me deje arrastrar por el vaivén de tantas cosas que suceden, sino que con serenidad pueda advertir que en todas ellas tú siempre estás. Esta cercanía de Dios no es otro motivo para suscitar la alegría. Haz la prueba y lo verás. Pero volvamos al texto, porque a continuación viene un diálogo en el que vemos la delicadeza con que Jesús busca irse adentrando en el corazón de los discípulos. No se impone, no los obliga, se hace el encontradizo y poco a poco, como pidiendo permiso, va encendiendo sus corazones. Jesús toma el rol del preguntón. ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Ellos se impresionan de que no lo sepa, a lo que tú, Señor, insistes en preguntar otra vez. No porque no lo sepas, sino porque quieres que ellos te lo cuenten, quieres que se desahoguen contigo. Jesús quiere que nos dirijamos a Él no solo para pedirle o agradecerle, sino para platicarle lo que traemos dentro, como hacemos con un amigo. Suele suceder que cuando alguien está triste, se encierra en sí mismo y se enreda en sus rollos. No cuenta lo que le pasa para no preocupar a los suyos, o quizá lo platica solo con alguien muy cercano, pero se olvida de platicárselo a aquel que puede comprenderlo mejor que nadie. Y no solo eso, sino intervenir en aquello para bien. Nadie sabe escucharte mejor que Jesús. Luego, Jesús les explica con paciencia lo que dicen las escrituras para que ellos comprendan lo que ha sucedido. Por ello también nosotros hay que pasar del monólogo al diálogo, que no solamente hablemos nosotros, sino que dejemos que Él nos hable, y Dios nos habla a través de su palabra. La oración también ayuda muchísimo a pasar de la tristeza a la alegría. No lo pierdas de vista. ¿Estás triste? Ora. Acércate a Jesús en la oración. En este punto Jesús hizo como que iba más de lejos. Es conmovedor que pudiendo imponerle su presencia no lo hace. Les da la opción, como nos la da a nosotros. ¿Podemos conformarnos con seguir en nuestros rollos? ¿O podemos dar el siguiente paso e invitarlo a entrar a nuestra casa, a quedarse con nosotros? Cuenta el Evangelio que los discípulos le dijeron, quédate con nosotros, porque ya es tarde
y pronto va a oscurecer. Díselo tú también a Jesús. Quédate conmigo, Señor, para que no me sienta en tinieblas, para que sabiéndote aquí no tema ya la oscuridad. Jesús aceptó y correspondió a su hospitalidad como corresponde a la nuestra, permitiéndoles y permitiéndonos entrar en comunión con Él. Se sentó a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y se los dio. Y entonces lo reconocieron. El texto menciona el nombre de uno de los discípulos, Cleofás. Del otro no menciona su nombre. Piensa que ese otro discípulo eres tú y soy yo, y que el camino de Maús es el camino de todo discípulo. En un principio, quizá no logra reconocer la presencia del Señor a su lado. Luego se anima a hablar con Él. Luego aprende a callar para escucharlo y por fin lo recibe en la Eucaristía. Y entonces Él entra al corazón, lo colma de amor, haciéndolo pasar de la tristeza a la alegría. Virgen María, ven con nosotros a caminar, para que siempre reconozcamos a tu Hijo Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.